partir de la psicología es que abordo a Débora, por eso el título, ¿sí? Y es Débora vista a través de las obras. A mí lo que me interesa es Débora, no las obras. Las obras son la excusa para llegar a Débora, ¿sí? Por un principio muy elemental que hay en la psicología, y es el sentido de la integralidad de la personalidad. Si Débora es una mujer integrada psicológicamente, entonces en todas sus actividades, en particular en el arte, tiene que reflejarse su vida personal, ¿sí? Como artista, los artistas tienen un sino, y es el sino de las obras de arte. El artista pinta una obra y quien la ve pone algo de sí mismo, entonces lo que pinta lo que hace el pintor tiene un agregado, ¿sí? Ese agregado es lo que el público pone, ¿sí? Entonces la obra es lo que pinta el pintor más lo que la gente se imagina. Ahí está completada. Los artistas corren ese riesgo y ellos pueden ser algo, pero es a partir de la lectura que hace la gente de su propia obra que se forma la idea o construye el pintor. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que en el desarrollo de Débora, ¿sí?, se le señaló, se le endilgó, se le dio una serie de significados a sus comportamientos que posiblemente no sean reales. Pero es que no importa, porque ella como artista está sometida a que los demás pongan uno diría en psicología, sus propias ansiedades, sus propios sustos, sus propias frustraciones, sí, se la ponen al pintor, ¿sí? Ahora, eso mismo pasa con el escultor y eso pasa con todas las artes, ¿sí? Entonces la intención mía es buscar, porque realmente fue una búsqueda, buscar a Débora en unas obras. ¿Débora qué? La persona de Débora, ¿sí? Tiene una gran dificultad y es que después de el pico de la obra de Débora que causó mucho ruido fue a finales de los años 30, en los años 40, en los años 50. O sea que después de 50 años ya hay una construcción de Débora pública que está muy arraigada. Entonces cuando uno se acerca en la búsqueda de la biografía de Débora se va a encontrar con que hay una serie de atribuciones que uno se pregunta, ¿y eso de dónde salió? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué es así? Muchas de las cosas que se dicen de Débora son atribuciones que hace la gente sobre Débora. A mí no me parece que eso sea malo, ¿no? Al fin y al cabo ella como pintora sabe desde el principio que está sometida a esa regla, ¿sí? ¿Y por qué Débora? Yo, como dijo la presentadora, yo soy chocuano, pero yo hice el bachillerato en Medellín. Yo conozco a Medellín, ¿sí? Y conozco la Antioquia profunda, porque estuve un año viviendo en Santo Domingo, Antioquia, donde nació Tomás Carrasquilla, ¿sí? Yo creo que ahí fue donde yo conocí a Antioquia, ¿sí? Es una cosa un poco medieval, diría yo, eso salen murciélagos de pronto, una cosa medio tenebrosa, así la viví yo, ¿sí? Entonces cuando uno coge la obra de Débora, uno ve Santo Domingo ahí, ¿sí? O yo lo vi. Y como hice el bachillerato es mi adolescencia. Entonces en la adolescencia, la obra de Débora, las mujeres desnudas, la transgresión como principio, pues ahí estaba uno en primera línea, ¿no? Es decir, había que estar al lado de Débora. Desafortunadamente nunca la conocí, pero sí conocí la casa cuando uno iba a Envigado, la Casablanca se llamaba la casa de los Arango. Uno pasaba y uno lo veía y uno sabía que esa era la casa de la pintora, era lo que decían, ¿sí? Entonces esa es como la motivación. Y por último, el trabajo sobre Débora, yo llevo 6 años, más de 6 años, voy para el 7º año trabajando sobre Débora Arango. Inicialmente la idea era presentar un trabajo para la titularidad en la universidad, pero en algún momento tuve un sabático y entonces me preguntaron, ¿usted qué hizo en el sabático? Entonces yo dije, trabajé sobre Débora. Entonces llené un registro que decía que durante el año sabático trabajé sobre Débora Arango, listo. Entonces cuando terminé el trabajo y lo presenté a la facultad me dijeron, oiga, ¿usted presentó eso para el sabático? Y dije, sí. Entonces no lo puede presentar para la titularidad, ¿sí?
Bueno, eso es una regla de la universidad, porque eso consulté en artes y algún colega en arte me dijo exactamente, me pasó a mí lo mismo por tal y tal cosa, consulté en derecho y en derecho me dijeron a mí me pasó lo mismo, entonces eso no es de la Facultad de Ciencias Humanas, sino que es una política de la universidad. Por eso entonces no lo aceptaron, pero entonces estoy puliéndolo, quitándole esa pesadez que tiene la academia. La academia tiene una cosa como tipo bodrio, ¿no? Que pesa mucho. Entonces, ¿por qué? Porque es academia, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que en este momento estoy terminando y estoy sacando como toda esa parte muy densa de la academia para hacer un texto más o menos ligero, diría yo, ¿sí? Y presentarlo a la facultad para la publicación como un libro, ¿sí? Entonces, esa sería como la pequeña introducción. Entonces, para meterme ya en el tema de Débora, como psicólogo, uno tiene unas reglas para introducirse psicológicamente en un personaje, ya sea a través de la literatura, ya sea a través de la pintura, ¿sí? Y las reglas las impone la psicología. El hecho psicológico se produce de una manera muy particular y que son leyes o son reglas que la psicología ha venido depurando. El modelo que yo trabajo es el psicoanalítico, ¿sí? En el departamento de psicología pues sería más bien un modelo psicodinámico, es lo que estamos trabajando, cuyo fundamento es el psicoanálisis. Entonces esas reglas, el psicoanálisis ha venido organizando una parte de la forma de abordar la pintura, pero también hay otras orientaciones cognitivas, conductuales, psicosociales, etcétera, que aportan elementos. Entonces, cuando uno coge la psicología para tomar una obra de arte, entonces yo me di a la tarea para explicarles a ustedes qué es lo que uno toma en consideración. Entonces, miren, les traje este esquema, ¿sí? Una pintura tiene un entorno social, ¿sí? Que abarca toda la obra y abarca al pintor. Ese entorno social es el actual más el histórico, ¿sí? Es decir, el entorno social no es el aquí y ahora, cuando se ejecuta la obra, sino lo que históricamente viene arrastrando. Ahora, es históricamente, pueden ser décadas, pueden ser, ¿sí? Y ese entorno estará siempre en la obra, estará siempre en la obra. Para acercarse a lo subjetivo, que es lo que a mí me interesa, ustedes ven el círculo central abajo, el amarillo, ¿sí? Entonces hay unos elementos propios para explicar lo subjetivo, ¿sí? Entonces yo me di a la tarea de puntualizar unos 4 o 5 que creo que son los centrales. Lo primero es lo orgánico, ¿sí? En el análisis psicológico lo orgánico siempre va a estar presente, porque lo orgánico es el fundamento de la construcción del aparato psicológico en el sentido simbólico. Se lo voy a decir en otras palabras, si no hay cerebro, no puede haber psicología, aunque el cerebro no es la psicología, ¿sí? Entonces, si hablamos del orgánico, ¿a qué me voy a referir? ¿O a qué me refiero? Que las personas, sus capacidades visuales, auditivas, motrices, etcétera, ¿sí? Tienen un determinante que es biológico, ¿sí? Ese determinante biológico va a intervenir en la ejecución de la obra. No crean que las personas ven los mismos colores, tienen el mismo ritmo en la motriz, tienen la misma capacidad auditiva, hay un factor orgánico que está interviniendo siempre, ¿sí? Y hay que considerarlo, siempre, absolutamente siempre. Se los pongo en unos términos si vamos a hablar de pintura. Un daltónico no ve sino determinados colores, ¿sí? Entonces uno dice, el daltonismo como factor orgánico tiene que influenciar la manera como va a ejecutar la obra. A eso es lo que me refiero. Lo segundo es, la subjetividad está montada sobre unas relaciones primarias. Son básicas, y más hoy en día que, gracias a la tecnología, se ha descubierto los factores que intervienen en la relación primaria. Todo esto son investigaciones que se han hecho, 1, 2, que es la que más me interesa a mí,
y es que la clínica demuestra que eso es así. La relación primaria está basada sobre un vínculo con la madre o con la función materna, en la que van a intervenir todas las funciones, los 5 sentidos. El niño se relaciona a través de la boca, de la audición, de la motricidad, del olfato, establece la relación con la madre. Esa relación con la madre viene condicionada genéticamente. Es decir, si el niño mama, ¿sí?, del pecho materno, ese mamar lo da la especie. Si el niño busca tocar la cara de la madre, lo da la especie. Si el niño espera oír la voz de la madre, lo da la especie. Hay un autor, un psicoanalista, que se llama René Spitz, y dice que la boca, él la llama la cuna de la percepción. Entonces dice que todos nacemos y todos los sentidos están articulados a la boca. ¿Sí? Con el desarrollo orgánico y con el desarrollo del vínculo, a mí lo que me interesa es el desarrollo del vínculo. Y el desarrollo del vínculo hay un proceso de diferenciación. Entonces, en la medida en que se diferencia, entonces los sentidos van tomando un valor único, o un valor individual, llamemos más bien. ¿Sí? Algunas personas, esa cuna de la percepción de los sentidos no se separa, sino que queda integrado en algunos aspectos. Entonces pues, sucede un fenómeno que se llama la sinestesia. Entonces, la gente creadora, ¿sí?, suele tener integración entre los sentidos desde el primer vínculo con la madre. Entonces los creadores pueden hablar de que tienes unos ojos dulces. Entonces uno dice, ¿cómo así que el dulzor de los ojos? Pero pues es una poesía y además bellísimas. Hay algunas poesías que hablan de esas cosas y son lindas. Hay personas que cuando escuchan música ven colores. Entonces uno dice, pero un momentico, el estímulo viene por aquí por el oído y sin embargo produce, él dice que cuando oye una sonata de Beethoven o alguna cosa de esa, ve el color amarillo. Exactamente, eso es lo que se llama la sinestesia. Lo importante es, para mí no es lo orgánico, para mí lo importante es la construcción que se va haciendo en el vínculo con la madre sobre el valor de cada uno de los sentidos, ¿sí? Más cuando se trata de la pintura. ¿Por qué? Porque el niño hacia el 3er año va a empezar a pintar, a graficar. La motricidad empieza a hacer unos movimientos para establecer unos gráficos. Me imagino que el hombre primitivo, los niños pintaban con carbón, ¿sí? Hoy en día tienen acceso a pinturas, ¿sí? ¿Qué es lo que el niño empieza a pintar? El niño viene primero desarrollando el lenguaje, ¿sí? En la medida que desarrolla la motricidad, entonces el lenguaje está simbolizando su entorno, en particular la madre, y lo que pasa con la madre. ¿Qué va a pasar con la motricidad y con la pintura? Es una expresión del entorno, ¿sí? Esa expresión del entorno está relacionada con el vínculo con la madre. Entonces ustedes se preguntarán, entonces cuando el pintor pinta, ¿está pintando a la madre? Sí, la vivencia que está ahí es la vivencia de la madre, ¿sí? Placentera o frustrante, pero es la vivencia de la madre la que está ahí, ¿sí? En la medida en que va desarrollando esa capacidad de graficar lentamente, entonces va detallando el entorno, ¿sí? Siempre va a detallar el entorno con una particularidad. Ese entorno está cargado de las propias vivencias. Acuérdense de esto, el niño del 1er año de vida no puede recordar imágenes plásticas, no puede recordar imágenes plásticas, porque el cerebro no se lo permite, pero sin embargo sí conserva las vivencias. El niño siente hambre, el niño siente dolor, siente abandono, siente que lo alza, siente que lo quiere. Esas vivencias las conserva toda la vida. Entonces, cuando pinta, ¿qué es lo que está expresando? Las vivencias, no las imágenes. ¿Por qué? Porque no las puede expresar. Entonces, hace una serie, el niño empieza pintando un círculo. Cuando pinta el círculo, ¿sí?, la vivencia que está puesta ahí es la representación de la madre y de él mismo. Por eso lo gratifica. Entonces, la repite y la repite, ¿sí? Eso en cuanto a la cuna de la percepción y al orgánico. Podríamos hablar toda la noche de esa parte. Simplemente quiero que retengan que aquellas vivencias primarias están siempre en lo que se pinta. Las vivencias primarias están siempre en lo que se pinta, ¿sí? El pintor no lo sabe, pero ahí está, ¿sí?
Lo siguiente es los aprendizajes culturales. ¿Sí? El niño lentamente va interiorizando una cultura de su entorno. En el caso de Débora es una cultura antioqueña, paisa, religiosa. Sobre los paisas se ha escrito mucho. Hay un libro clásico que es el de Pearson, 1948, y el segundo, que me parece a mí muy interesante, es el de Virginia Gutiérrez de Pineda, profesora de aquí de antropología. Yo me basé en ellos dos para destacar ese espíritu de los antioqueños. ¿Sí? Débora asimila 100% la cultura antioqueña, paisa, montañera, ¿sí? Llamémoslo así si quieren, con una particularidad que creo, dice Pearson y dice Virginia Gutiérrez de Pineda, que lo que los define realmente es lo religioso, ¿sí? Las creencias religiosas. Recuerden que Pearson y Virginia Gutiérrez se escriben hacia finales de los años 40, entonces sitúense un poco ahí, entonces entienden. Débora nace en 1907, entonces en el año 37 es una mujer de 30 años, entonces imagínense una paisa de 30 años, ¿sí? ¿Cuál es la cultura, el peso que tiene interiorizado de lo cultural religioso? Y es la cultura antioqueña, católica, cristiana, a ultranza, ¿sí? Es lo que ella tiene. Hay un factor que está aquí en la puesto, lo están viendo, se llama la crisis de la mitad de la vida. ¿Por qué lo puse? La crisis de la mitad de la vida se hace a los 40 años. ¿Por qué la destaco? Eso le pasa a todo el mundo. ¿Pero por qué la destaco? Porque hacia los 50 años de Débora ella abandona la pintura. Lo abandona, ¿qué quiero decir? Que ella dice que se siente cansada. Eso estamos hablando más o menos de los años 60, que se siente cansada y ella suspende durante 15 años la pintura y la expresión, sobre todo en hacer exposiciones. Pero ella sigue pintando en su casa porcelanas, ¿sí? Los pintores no se jubilan, ¿no? Los pintores mueren con el pincel en la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su vía de expresión. Lo que ellos no pueden verbalizar, lo que no pueden escribir, lo que no pueden contar, lo que no pueden, lo pintan. Entonces, si se les quitamos el pincel, entonces queda mudo, ¿sí? Y esa mudez que estoy diciendo es la expresión de su vida interior, aquello que no tiene nombre, pero que está dentro, y que la pintura es la que se lo permite poner afuera. Débora, más adelante les voy a mostrar cuando ella suspende ese ciclo. En este proceso, ¿sí? Hay un factor que no está incorporado y es lo que en el psicoanálisis se llama, o el señor Freud llamó los imponderables. Los imponderables de la vida, pues no, si son imponderables, son imponderables. Es decir, eso no está planificado. Débora a los 5 años sufre un paludismo, ¿sí? Paludismo en el cual los médicos pronosticaron que ella no iba a vivir. Estamos hablando, 1907 nace, estamos hablando más o menos de 1912, 1912 le da un paludismo, el paludismo no tiene cura. Hoy en día el doctor Patarroyo anda por ahí todavía investigando sobre la vacuna contra el paludismo. El paludismo en sí mismo no es lo que a uno le interesa como psicólogo. Lo que le interesa del paludismo es que la persona sufre de fiebres, sufre que los dientes le castañean. Yo recuerdo de niño haber visto una persona con paludismo en el hospital de Quibdó, ¿sí? Todavía tengo la imagen en la cabeza, la persona le castañaban los dientes, el estado febril, que cambia, suda, etcétera. Tiene una secuela que es muy importante y es la anemia. Entonces, Débora era anémica y la anemia produce una sensación de lasitud, ¿sí? De estar mamado, de estar cansado. Entonces fueron 98 años que vivió Débora con esa sensación, ¿sí? Entonces uno dice, ese paludismo y la parte crítica del paludismo produce en los niños la sensación de que se va a morir. Entonces vive durante varios años con la sensación de que se va a morir. ¿Por qué con esa sensación? Porque los síntomas le duraron a Débora hasta los 26 años. Entonces son 26 años con accesos de fiebre, ¿sí? Hay una forma particular de manejar, o había en esa época una forma particular de manejar a los enfermos de paludismo y los mandaban a temperar, no sé si todavía se dice así, ¿no? Entonces se busca mejores aires.
Entonces Débora es una mujer que tiene unos vínculos familiares inestables hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque apenas entraba en los accesos febriles, lo mandaban a vivir con una hermana, con un tío, con el abuelo, etc. ¿Sí? Entonces los vínculos no son muy fuertes, porque siempre se estaban cortando. Esa misma secuela, es imponderable, que se llama el paludismo, impidió que ella tuviera una educación regular. Débora no estudió un bachillerato como sus amigas. Débora había que suspenderle cada 6 meses o cada tanto tiempo, apenas entraba en los accesos febriles, entonces había que cogerla y mandarla a vivir a La Estrella. Y la cogían de Medellín o la mandaban a vivir a otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mandaban a temperar. ¿Sí? Entonces ella no tuvo una educación regular. Entonces fíjense, cuando yo les digo a ustedes que el paludismo es imponderable, a mí no me interesa el factor médico, sino la secuela psicológica que tiene sobre ella. Y la secuela es ¿qué? Una vivencia de muerte permanente. Los niños sienten que se van a morir. Ahora, la muerte de los niños no es la muerte en el adulto. La muerte de los niños es que ellos se van a ir y se van a encontrar con el papá y la mamá, y que dentro de 8 días van a regresar. Tiene una forma muy particular de vivirlo. Solamente después de los 12 años es que se adquiere la noción de que la muerte es para toda la vida. De allí que exista la angustia de la adolescencia. Una de las razones por las cuales hay crisis de adolescencia es porque esa persona, ese hombre, o esa mujer, o ese muchacho, o esa muchacha, ese púbero, o esa pudre, está encontrando que cuando uno se muere de verdad. ¿Sí? Y eso no lo puede registrar acá. Entonces, como no lo puede registrar, empieza a actuar la muerte. Entonces los adolescentes hacen unas cagadas terribles. ¿Sí? Esa es la muerte actuada. ¿Por qué? Porque no la puede pensar. Cuando empieza a adquirir la capacidad de pensar, deja de hacer las embarradas. ¿Por qué? Porque sabe que se puede morir, pero ya como registrada simbólicamente aquí. ¿Sí? Eso es imponderable en Débora, va a ocasionar que cuando pasa por la adolescencia, los niños enfermos como Débora suelen ser consentidos, contemplados, ¿sí? Sobreprotegidos. Cuando son sobreprotegidos, esos niños tienen un sentido de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque todo se les permite. ¿Por qué se les permite? Porque pobrecitos, porque él es el enfermo. Al final les voy a contar, cuando quise redondear esa vivencia de Débora, me acordé del rey Lear, de Shakespeare. ¿Sí? Lear era jorobado. Entonces, cuando uno lee la obra de rey Lear, empieza con un soliloquio de Lear, en donde él dice: yo he sido un deforme toda la vida, a mí los perros me ladran en la calle, entonces me voy a convertir en un hombre malo, pero malo de verdad, verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Lear? Como a mí me ha tocado sufrir, todo el que sufre tiene un sentido de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque yo he sufrido. Entonces, como he sufrido, tengo más derecho que usted. Eso está registrado aquí, y está registrado en Débora. Entonces, cuando uno empieza a ver en Débora ella por qué es tan transgresora todo el tiempo, porque ella tiene un sentido de excepcionalidad, ¿sí? Y lo trae desde la infancia, y es producto de un imponderable en su vida. Y ese imponderable, dijéramos, es como si fuera un cincel que talla la vida de ella, ¿sí? Y eso es decir, eso no está codificado en ninguna parte, pero a ella le tocó vivirlo. Lo que pasa es que cuando se creó la imagen de Débora, entonces, como es un ser excepcional en pintura, entonces es como una especie de mujer maravilla, entonces no le pasa nada. Claro que le pasa, ¿sí? El estado emocional de Débora fue terrible durante toda la vida, sobre todo en el sentimiento de lasitud, de pereza, porque era anémica, tenía que romper los vínculos con los padres, la mandaban a temperar, etcétera, etcétera. Y por último, entonces quería hablar, esa subjetividad está atravesada por lo ideológico. Lo ideológico es lo que para la subjetividad de Débora no me interesa, porque lo ideológico es social. Es una construcción que se hace histórica en un momento determinado, en una sociedad determinada, en unas condiciones determinadas. Pero sin embargo hace parte de la subjetividad. ¿Vale? En la medida que le vaya mostrando las imágenes, si hay alguna pregunta, se las aclaro, porque sé que este esquema es demasiado
reducido. Entonces, cuando yo consideré estos aspectos, entonces hice una clasificación y dije, para mí, considero que lo más importante en la obra de Débora es la muerte. Lo que más revuelo causó no fue la muerte, lo que más revuelo causó fueron los desnudos. ¿Sí? La muerte, ¿dónde estaba contenida? ¿Sí? En el carácter transgresor de Débora, y era toda su obra de carácter social. Cuando ella empieza a hablar de los pobres, de los desarraigados, los empieza a pintar, es crítica con la dictadura de Rojas Pinilla. Débora no tenía una posición política, Débora era cristiana, ¿sí? Era una sensibilidad cristiana la que ella expresaba, ¿sí? Pero posición política no la tuvo. Es más, en varias ocasiones lo enunció. Dijo, uno para qué es liberal o para qué es conservador, si a uno lo que le interesa es el dolor de la gente. Entonces emerge el sentimiento cristiano, la conmiseración, ¿sí? Que es lo que la lleva a ella a asumir las posiciones políticas o adherirse a determinados aspectos ideológicos, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, para mí Débora era liberal en el sentido partidista. Ella, en la cuadra donde ellos vivían en Medellín, vivía Amparo Jaramillo, que fue la esposa de Jorge Eliezer Gaitán. La exposición que ella hace en 1940 en Bogotá es porque Jorge Eliezer Gaitán la invita, ¿sí? Dada que es amiga de la señora de Gaitán, y ella siempre estuvo un poco inclinada hacia los liberales. Eso no quiere decir que ella estuviera de acuerdo con el Partido Liberal. Ella nunca asumió una postura. Es más, tenía a su lado un profesor que se llamaba Pedronel Gómez, que era un comunista de militancia, que venía de Europa. Ella adoptó mucho el lenguaje de Pedronel, pero Débora de comunista no tenía nada. Cuando digo de comunista, de partido, de militancia, no la tenía, ¿sí? Entonces, retomo, me parece que lo más importante es lo de la muerte. Quiero mostrarle, les voy a mostrar unas 2 o 3 de cada una de los aspectos que yo encuentro más relevantes dentro de la psicología de Débora, y es su relación con la muerte. La relación con la muerte la tiene todo el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que en unas personas está más exacerbada que en otros, ¿sí? Nacer es empezar a morir, ¿listo? No puede tener un bebé recién nacido y pensar, lástima que vaya a morir. Sí, señor, va a morir. Pero tal vez no es el timing para decirlo, pero es una verdad que está ahí, ¿sí? Entonces, que un pintor como Débora relieve la muerte no es anormal. Yo diría que todas las sobresalen. Es más, yo diría que muchos pintores trabajan sobre la muerte con el objetivo de perpetuarse, poniéndola afuera. Si la ven afuera, es como si fueran a ser eternos, ¿me entienden? ¿Sí? Ese sentimiento de muerte de Débora proviene básicamente, primero, en el vínculo primario, segundo, de su relación con el paludismo. Entonces ella tiene el sentimiento de muerte exacerbado toda la vida. Entonces empieza a hacer pinturas como esta, ¿sí? Que ustedes están viendo, que se llama Desintegración. Ella siempre de la realidad relieva y transforma la realidad en algo relacionado con la muerte. Ella dice que vio un franciscano, estaba en Madrid, vio a un franciscano en una iglesia que lo vio muy viejito, ya como cacreco, usa una palabra muy antioqueña, ¿sí? Y entonces al verlo, ella transformó esa visión en este cuadro. Entonces lo que está viendo es la muerte. Otra persona ve otra cosa, ve el mismo hecho, pero lo transforma simbólicamente en algo. Débora siempre va a terminar en este tipo de expresión, ¿sí? Esta quizás es de los más dicientes, ¿sí? Y este cuadro se llama La muerte de un niño. Yo casi que predije, cuando empecé a indagar sobre Débora y cuando empecé a hacer la investigación, pensaba, Débora tiene que pintar en algún momento la muerte de un niño, ¿sí? Y efectivamente encontré este cuadro que se llama La muerte de un niño, ¿sí? Ella siempre va a relevar eso, la muerte,
¿sí? Y en este caso en particular es la muerte de un niño. Yo diría que ella está pintando su propia muerte. Débora tiene una particularidad cuando uno lee las declaraciones de ella. Si ella le daba una gripa, entonces ella comentaba que había tenido gripa, y que el médico le había dicho que, mejor dicho, si usted tiene gripa 3 días más, usted se muere, ¿sí? Entonces ella siempre está hablando de la proximidad con la muerte. No me morí, quién sabe por qué, porque es que estuve a punto de morirme. Por supuesto, si uno hace un análisis psicológico, el referente interno que ella tiene es su propia muerte. Ella a los 5 años a los 5 años no recuerda, lo que tiene es más las vivencias de la sensación del malestar del paludismo. Tiene otra sensación muy cercana y es, a los palúdicos le daban quina, es un sulfato de quina, si mal no estoy. Esa vaina como que es espantosa, de amarga, ¿sí? Entonces ella lo que recuerda es la sensación de morirse y que le daban algo que era asqueroso, ¿sí? ¿Listo? Eso era lo único que se le podía dar, ¿sí? Esa vivencia de morirse, de la proximidad con la muerte, la va a tener durante todo el tiempo y la va a articular a 50.000 situaciones. Es decir, se va a morir. Y lo del niño, ella no recuerda, cuando ella ya era adulta fue que le contaron. Cuando tenías 5 años y te dio el paludismo, el médico dijo que no ibas a sobrevivir. Y ella cogió eso como un caballito de batalla y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Yo creo que es un deseo de poner afuera la muerte. ¿Cuál muerte? Pues la que le dijeron que le iba a ocurrir, ¿sí? Y esta última, para ilustrarles, que se llama el túnel. Es un cortejo fúnebre, ¿sí? El cortejo va de la luz hacia adentro. Es decir, cuando ella lo pinta va de la vida hacia ella. ¿Sí? ¿Listo? Está hablando de la muerte de quién, la muerte de ella. ¿Sí? Y lo involucra uno en esa idea. Esas 3 que les traje es simplemente para ilustrar lo que yo considero que es el eje central de la obra de Débora, es la muerte, más que el desnudo. Lo que pasa es que la muerte no es tan taquillera, ¿sí? Es decir, la gente habla de la vida y divertirse y de las relaciones sexuales, pero la muerte es algo que, existiendo, ¿sí? Está proscrito de lo social. Los romanos decían, no pienses en la muerte, pero no se te olvide que eres mortal. Es distinto, ¿sí? Entonces, la muerte está implícita. ¿Implícita en qué? En el deseo de protegerme. Entonces, protégete de las enfermedades, protégete de lo que comes, protégete, que así evitas la muerte. Y no estás hablando de la muerte, sino de la supervivencia, ¿sí? El segundo factor que yo encontré, ahí sí es el desnudo, ¿sí? El desnudo que está unido a un tema que es el de la prostitución. Cuando uno investiga lo que era Medellín en los años 30 y 40, la tasa de prostitución era altísima, ¿sí? En una investigación que consulté decía que habían 40 prostitutas por cada 100 habitantes. Pues queda uno... cuando uno investiga un poco el contexto, que era lo que se pasaba, era gente que venía del campo y se venía hacia la ciudad. Acuérdense que Antioquia es el primer departamento tal vez que empieza el proceso de industrialización. Ese proceso de industrialización crea el fantasma de que en las ciudades se vive muy bien, entonces la gente se viene al campo a buscar una mejor vida. Cuando llegan a Medellín encuentran que efectivamente puede haber una mejor vida, pero aparece un problema del empleo, ¿cierto? Entonces esa familia llegan al casco urbano de Medellín y como no hay ingresos, entonces una de las salidas, lo mismo sucedió en Caldas, es prostituir a las niñas, porque la prostitución es ingreso directo. Entonces hay una gran cantidad de prostitutas, ¿sí? La forma de evitar la prostitución, entonces aparece la represión. Ella tiene, ahora les voy a mostrar un cuadro, la represión de la policía y de las autoridades a la prostitución es muy fuerte, ¿sí?
Entonces está el desnudo y está la prostitución. Ahora, ¿qué es el desnudo? Si uno lo mira desde el punto de vista psicológico, las mujeres que pinta Débora son mujeres vitales, en edad genésica, ¿sí?, de reproducirse. Ella lo que está pintando es la vida, ¿sí? La desnudez es la vida, ¿sí? Es una mujer vital, incapacidad de reproducirse, ¿sí? Y ese desnudo está atado no solamente a la parte de la expresión de la vida, sino que hay un segundo factor que va a intervenir gracias al paludismo. Cuando ella llega a la adolescencia, usted sabe, en Antioquia más o menos las mujeres entre los 14 y los 16 ya tenían un hogar formado, ¿no? Estamos hablando de los años 20, de los años 30. Débora es una mujer terriblemente dependiente y apegada al núcleo familiar, ¿sí? Ella son 12 hermanos. De los 12 hermanos hay 4 mujeres que son solteronas. Solteronas quiero decir, para la Antioquia, eso lo dice la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, dice que una mujer a los 22 años en Antioquia era solterona, quedada, ¿sí?, para vestir santos, ¿sí?, en la investigación que ella hace sobre la familia. Entonces, Débora llega a esa edad, ella es terriblemente dependiente. Casarse supone separarse del núcleo familiar. En una familia de 12 donde hay 4 solteronas, miren, una psicología clínica, tomen esto como referencia. Si una persona en un núcleo familiar hay un solterón, uno dice algo interno le pasó, porque de los 12 que sea uno, la que se quedó solterona, pues era algo subjetivo. Pero donde hay 4, tiene que haber un factor externo, ¿sí? Si de 12 hay 4 solteronas, tiene que haber algo afuera. Factor determinante de que 4 sean solteronas. Entonces uno se pone a investigar. O me puse yo a investigar de sapo, ¿sí? Sí, uno para meterse en psicología clínica tiene que ser un poco curioso, ¿no? ¿Por qué? Por eso los psicólogos preguntan un poco de vainas y sí, a veces fastidian, ¿no? Pero entonces encuentra uno lo siguiente: la mamá de Débora es una señora que sus padres murieron estando ella muy joven, ¿sí? Entonces pasó a vivir en la casa de unos tíos. Y dice la señora, doña Elvira, madre, dice que a ella la trataron siempre como si fuera una sirvienta. Entonces, cuando ella se casa con Castor, el papá de Débora, ella tiene un propósito en su vida y es que a sus hijas no les va a pasar lo que a ella le pasó. Entonces ella tiene un propósito en la vida y es que haya una casa donde sus hijas puedan vivir y que ellas no tienen por qué irse a vivir, a arrimar con ninguna persona ni en ningún familiar, sino que ellas tienen su casa. Ahí es donde se compra la casa de Casa Blanca en Envigado, que es una casa inmensa, ¿sí? La idea que subyace ahí: mis hijos no tienen por qué casarse, ellos pueden vivir aquí. Entonces uno se pone a ver el factor externo. Hoy en día hay unos psicólogos que hablan de las constelaciones familiares, ¿sí? Entonces hay como unos patrones en la familia que se continúan, unos deber ser, y a mí me da la impresión de que eso pasó con doña Elvira. Doña Elvira era una mujer, una matrona antioqueña que mantenía a sus hijas dentro de su casa y la recomendación que les hacía es no se vaya a pasar trabajo a otro lado. Débora usa en varias ocasiones esa expresión, ¿sí? Yo tuve novios y me hacían propuestas de casarme, pero decían uno, la mujer que se casaba en esa época era para toda la vida, porque ahí no había divorcio, no había separación. Entonces ella hacía este razonamiento: si yo casarme para que me toque un mal marido durante toda la vida, ¿sí?, más bien no me caso. Yo no creo que eso sea solamente un factor interno de Débora. Tiene que haber un factor interno de Débora, ¿sí? Pero yo creo que el que primó ahí fue el factor Elvira, ¿sí? Es más, Elvira tenía tanta influencia, Elvira era liberal cerrada, ¿sí? Es decir, a rajatabla. Elvira no tenía sino un hermano, y un día pasa la guerrilla liberal y se lleva al hermano para la guerrilla. Y en un combate lo matan. Entonces Elvira le coge un odio terrible a los liberales. Entonces toda esa militancia o esa
militancia no, sino ese atractivo que podía tener el liberalismo para Débora, ¿sí?, se transforma en un odio por solidaridad con su madre, porque Elvira odiaba a los liberales. ¿Por qué? Porque le había matado a su hermano. Entonces empieza uno a ver unas solidaridades en Débora que van a explicar por qué cuando ella llegó a la edad de merecer, 14, 16 años, ella no toma la decisión, sino que se queda solterón. Cuando uno dice tomar esa decisión en esa Antioquia era bastante arriesgado, ¿no? Pues porque la calificaban de vagabunda, era en la escala de importancia dentro del hogar era como el quinto lugar la solterona, pero sin embargo ella lo asume, ¿sí? Su sexualidad, pero eso va a comprometer una cosa y es su sexualidad. La sexualidad no es optativa, no es optativa. Yo le digo siempre a los estudiantes de psicología, averigüe dónde está poniendo la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es si quiere o no quiere, sino dónde la está poniendo, ¿sí? Entonces, frente a ese problema, Débora, ¿qué iba a hacer con la sexualidad? Entonces, empieza a encontrar un camino que en psicoanálisis se llama lo sublimatorio, ¿sí? La sexualidad no necesariamente tiene que actuarse en un coito, sino que hay formas alternas, ¿sí?, de ejecutar o actuar la sexualidad. Cuando yo terminé de hacer la investigación sobre Débora me quedó un sabor a algo, simplemente se lo voy a compartir porque no lo voy a desarrollar. Débora tenía una estructura mental de mística, ¿sí? Ella tiene un cuadro que se llama mística, la mística, ¿sí? Es más, creo que fue Monseñor Salazar y Herrera, un día la calificó como si fuera esas mujeres místicas de la Edad Media que convulsionaban y que inclusive usó la palabra loquita, una loquita de esas. Pues eso en la Edad Media podía ser loquita, pero hoy en día no. Es decir, el misticismo, la parte espiritual hoy en día no se puede calificar como patología, digo yo, eso ya es una postura mía. Yo creo que Débora tenía algo de eso porque ella se cría al lado de las monjas salesianas. Como ella no podía seguir un estudio regular, entonces apenas la traían de temperar a la casa, entonces ella iba al convento de monjas y había una hermana que se llamaba la hermana Rabasia, que es una italiana que es la que la introduce, llamémoslo así, en el gusto por la pintura, ¿sí?, y la que la empieza a orientar desde el punto de vista pictórico, ¿sí? O sea que para Débora pintar está metido en una cosa mística, ¿sí?, en el misticismo. Inclusive ella utiliza expresiones como, la hermana Rabasia me decía, el que tú pintes bien es un don de Dios. Entonces pintar es la gracia, es algo religioso, ¿sí?, es el don de Dios. Y entonces ella está impregnada todo el tiempo de eso. Entonces, si está impregnada de eso, la sexualidad, que no va a actuar, se le abrió un camino y es el camino de lo místico, de lo sublimatorio, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, las místicas que hablaban, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, es decir, hay unas que son fantásticas, unas mujeres que cogían su sexualidad y la expresaban en poemas, ¿sí? Pero impresionante la capacidad de esa mujer de coger, Santa Teresa creo es la que dice, en su transverberación dice que había una flecha que entraba dentro de su vientre y le producía un dolor dulce. Oh, se queda uno. Sí, eso que estoy ahí, eso es lo sublimatorio, ¿sí? Una sexualidad vivida de una manera sublimada, una manera alegórica, de una manera que es poesía, ¿sí? Y así hay varias y que son fabulosas. Cuando yo estaba escribiendo yo decía, ¿qué tal que a las mujeres en el siglo XI, XII, XIII, XIV, las mujeres no les permitían pintar, ¿no? Eso por allá en los años 600, 700 empieza como a aparecer. Todavía en el siglo XX las mujeres aprendían, cuando Débora estudiaba pintura, era como un adorno para una señora decente que pintaba, ¿sí?
Entonces no es que ella fuera una creadora en pintura, sino que era como un adorno. Yo pensaba, si a las mujeres en esa época de Santa Teresa de Jesús les hubieran permitido la expresión de sus sentimientos sublimados en la pintura, téngalo por seguro que había sido una cosa erótica lo que habían pintado, así como lo que escribían era una cosa erótica, ¿sí? Entonces no, el desnudo de Débora es un desnudo erótico, no es un desnudo grosero, ella tiene una habilidad y es presentar, voy a poner comillas, la grosería de una manera aceptable, ¿sí? Entonces dice uno, un momentico, ¿pero es grosería o es aceptable? ¿Sí? No, es una grosería, pero es aceptable. Ese es el cuento, ahí viene el problema de la definición de lo erótico. Lo erótico no puede ser evidente. Si es evidente, no es erotismo. Podrá ser pornografía. Porque es que ahí hay una tensión que tiene que resolver el que va a pintar el desnudo. Es como pinto lo que yo quiero pintar, pero que sea aceptable por los demás. Entonces ya estoy introduciendo una noción. ¿Y por qué tiene que ser aceptable por los demás? Porque la pintura es un acto de comunicación adquirido en el vínculo primario, ¿sí? Uno vive por otro. El otro es el que le enseña a uno cómo se vive. Cuando el niño llora, la mamá es la que le dice qué es lo que le está pasando. Cuando el niño se está inquieto, la mamá es la que le da el significado a por qué está inquieto. Entonces uno se construye en función de otro. Cuando uno va a pintar, la pintura se realiza en función de otro. ¿Quién es el otro? Él lo tiene por dentro, el pintor lo tiene por dentro, porque es un acto de comunicación. Entonces sí, de comunicación y de aceptación. Para que lo sublimatorio exista, tiene que ser que el otro lo acepte. Si no lo acepta, no es sublimatorio. Tiene que haber una aceptación por el entorno. Ahora, habrá gente que pinta y no pinta para otro, entonces es como un acto autista, ¿sí? ¿Vale? Pero no es un acto de comunicación. El pintor quiere comunicar algo y necesita un auditorio. El auditorio tiene que estar y tiene que ser para ese auditorio para que adquiera el carácter de sublimatorio. De lo contrario, no es sublimatorio, ¿sí? Los poemas de Santa Teresa de Jesús era para un público, ¿sí? Y ese público tenía que aceptarlo. Cuando lo acepta, entonces aquello que lo conturba internamente, ¿sí?, que tiene internamente y que no sabe cómo deshacerse, se puede deshacer si el otro se lo recibe. Cuando se lo recibe, se deshizo de él. De lo contrario, no, ¿sí? Entonces, los actos sublimatorios como esto, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, es una tensión interior, ¿sí? Cuando Débora pinta hay una tensión permanente, es como caucho que se estira, ¿sí? Le va por acá, le da por allá, sale por aquí, lo tapa por acá, ¿sí? Puede ser un acto que produce, cuando es aceptado, produce una sensación de cansancio, de descanso. Pero mientras se ejecuta, es un estado de tensión permanente, ¿sí?, de casi que desgarramiento, podríamos decir, en un momento dado. Entonces, esa figura que ustedes están viendo ahí, ese desnudo, la ejecución de ese desnudo supone un proceso sublimatorio de descarga de su propia sexualidad, la que no estaba actuando. Si ustedes notan bien, si uno le pone unas tirillas al vello púbico, lo que tiene es un bikini, ¿o no? Entonces uno, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Está tratando de ocultar el genital o está poniendo un bikini? ¿Sí? Entonces, no, es un vello púbico. Entonces yo cuando lo miraba decía, si yo le pongo un par de tiritas que vaya alrededor, pues no, de lo que tiene los senos, pero no está mostrando el vello púbico. Ahora más adelante hay otro, ustedes van a ver que casi que borra el genital. ¿Por qué? Porque es la forma como ella está tratando de resolver un acto exhibicionista, inconsciente de ella, de ponerlo afuera. Pero tiene que estar hecho de tal manera que los demás lo acepten. No crean, esta obra de Débora todavía hay gente que no la recibe, ¿no? Es decir, si ahí va a presentar ese tipo de pintura, hay gente que dice, no, pero si de pronto se nos meten los niños, ¿sí?, o se nos meten los adolescentes. Es el pintor el que tiene que resolver la situación, para que el acto de aceptación se dé.
y al ser recibido, el que lo ejecuta sienta la sensación de ser aceptado o de haber sublimado. De lo contrario, no hay sublimación. ¿Sí? Yo creo que es la característica más importante de lo sublimatorio. Entonces, las prostitutas y los desnudos, que es lo más llamativo de Débora, sí, resulta ser. Ahora, la prostituta es un simbolismo de la sexualidad libre, sin ataduras. Entonces, pintar prostitutas internamente está pintando una sexualidad libre. Ahora, ¿está tapada con qué? Con un acto social de solidaridad con unas mujeres marginales. Esa es la carta de presentación. Yo estoy pintando mujeres marginales y estoy defendiéndolas. Pero detrás de eso hay un acto que es subjetivo, estoy hablando, la subjetividad es la satisfacción de exhibirse desnuda. ¿Quién? Ella. Y de presentarse como una prostituta. Inconscientemente. Tiene un riesgo. Cuando Débora empieza a pintar esto, ¿a quién van a calificar de prostituta? Pues a Débora. ¿Sí? Por eso les decía al principio que ese es el riesgo del creador. Cuando usted rompe, ¿sí?, lo van a calificar de aquello que usted está transgrediendo. ¿Sí? Entonces, la vida de Débora se llenó de que ella visitaba burdeles por la noche, que ella era una prostituta en Lovaina, es decir, toda esa... Yo en lo personal creo que la sexualidad de Débora, ella nunca la activó en el sentido de un coito con otra persona, creo en lo personal, pero que había una satisfacción con las modelos, de romper, de mostrar mujeres desnudas, esa satisfacción era la sexualidad de ella, satisfaciéndose. Usted me dirá, pero ¿todo el mundo puede hacer eso? No. Hay personas que su sexualidad o la actúa. Pero hay unas personas como ella que sí lo pueden hacer. Por eso me da la impresión de que ella tenía una estructura psicológica de mística, ¿no? Los místicos tienen esa particularidad, su sexualidad la pueden sublimar. Ustedes han visto Bernini, la transverberación de Santa Teresa, es una escultura muy bella, ¿sí? Uno ve a Santa Teresa en el estado de místico, ¿sí? Uno o tiene un orgasmo, ¿sí?, o está al borde de la muerte. Bernini, es decir, es muy conocida uno dice, no, pero eso es un orgasmo. No, hombre, sí, está muriendo, ¿no? Sí, eso se solapa. Hice una buena revisión del libro de Georges Bataille, que se llama El erotismo, donde él hace todo el planteamiento sobre el erotismo, que en últimas es una conjugación entre la satisfacción sexual y la muerte, ¿no? Los franceses le dicen al orgasmo la petite mort. Entonces cada uno, como así, pero la máxima expresión de la satisfacción en lo sexual es una pequeña muerte, sí, porque está pegado. Si el orgasmo sigue, pues se muere, se descerebra, ¿no? Entonces el orgasmo mismo produce la sensación de placer y despierta y rompe el proceso de la muerte. Es lo que están diciendo los franceses cuando dicen eso se llama la petite mort. ¿Sí? Continúo, las prostitutas, ¿sí? La construcción de la personalidad tiene muchas facetas, ¿sí? Cuando uno mira a Débora, ella tiene una faceta transgresora cuando pinta, ¿sí?, los desnudos, las prostitutas, etc. Pero yo diría que la faceta oculta de Débora es lo más adaptado del mundo en su vida antioqueña. Era una mujer pacata, para decirlo en otros términos, ¿sí? No fumaba, no bebía, no se echaba maquillaje, es decir, esa es la faceta estable de ella. Esa faceta estable, rezandera, ¿es el de allá o el de acá? Esa faceta de ella, una mujer rezandera, iba a misa los primeros viernes, de los viernes, iba a las procesiones, se confesaba, etc. Uno decía, pero a ver, aquí hay como uno podría decir en psicoanálisis es un proceso disociativo, es como si hubieran dos personas, ¿sí? Pero era la misma. Entonces puede tener una faceta
muy integrada, muy antioqueña, muy rezandera, muy dentro de la cultura, pero le ponen un pincel en la mano y aparece la otra, ¿sí? Ustedes han leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Entonces el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí?, es la misma persona, pero actúan como por separado, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esa doble faceta, ¿sí? Es decir, todos tenemos un grado de disociación para poder vivir, ¿sí? El que es absolutamente integrado está loco, ¿sí? Porque la realidad es tan variable que uno tiene que tener estrategia para adaptarse a diferentes situaciones. Entonces, efectivamente, Débora es transgresora, pero tiene unas facetas de adaptación absolutamente pegadas a la realidad y a su cultura, ¿sí? Que está dada particularmente por lo religioso. Y ya que usted me hace la pregunta, la razón por la cual, pienso yo, la razón por la cual a Débora, una mujer soltera o solterona en esa Antioquia, se le permitió que expresara todo lo que expresó es porque ella tenía una faceta absolutamente adaptada, ¿sí? Ella tenía respaldo de parte del clero, ¿sí? Eso de que los monseñores, sí, efectivamente, Monseñor Tiberio Salazar Guerrera, Monseñor el padre Builes, Monseñor Builes, sí, puede ser que la rechazaban, pero había un sector que le decía, sigan con su pintura. Uno se pregunta, si Débora hubiese sido una mujer libertina, ¿sí?, ese sector cristiano, católico, que la respaldaba, no la habría respaldado. La respaldaban porque ella tenía esa faceta, ¿sí? Débora se confesaba, tenía su confesor, ¿sí? Ella mostraba adaptación al medio, aunque tenía una faceta que era rebelde, ¿sí? Entonces la disonancia en su personalidad, es decir, los seres humanos somos así, estamos integrados pero somos disonantes en determinadas cosas, y el desarrollo en la vida es lo que nos va dando una integración y como una definición. La definición de la identidad, yo trabajo mucho el concepto de identidad con Débora. La identidad de Débora es un proceso de construcción que solamente después de los años 60 es cuando ya tiene un perfil más o menos definido. Cuando ya han pasado las borrascas de los años 30, 40, 50, ya empieza a haber una Débora más. Es más, ella usa expresiones, quizás el que preguntó tú que preguntaste sobre Álvaro Uribe, a ella le hicieron un gran homenaje en Medellín, creo que fue Álvaro Uribe el que se la hizo. Un periodista va y le toma una declaración y entonces ella dice que vista 60 años después de que sucedieron esas cosas, ella agradece a la gente que la limitó, porque si no hubiese tenido esa gente que la limitaba, ella se habría desbordado. Esa es la palabra que usa ella, me habría desbordado, ¿sí? Los seres humanos somos así, con facetas, ¿sí? Y a veces son disonantes, a veces no son disonantes, ¿no? ¿Sí? Que eso, bueno, hola, pero yo no veo que eso explique el sentido de excepcionalidad del que usted hablaba. Sí, no noto que, no sé, de acuerdo a lo que dijo, no veo que, bueno, de acuerdo a lo que dijo ahorita, no veo cómo responde que usted explique esa transgresión de ella a través del sentido de la excepcionalidad. Al sentirse especial. ¿Cómo ella por sentirse enferma o por ser enferma se siente especial? No parece ser necesaria para explicar. Sí, a ver, es que cuando yo le digo el sentido de excepcionalidad, lo genera el haber sido enferma de niña, pero ella no tiene conciencia del sentido de excepcionalidad. Ella actúa la excepcionalidad, ¿sí? Entonces le ponen unos pinceles y ella dice, no, aquí hay que pintar es esto, y se mete y pinta eso. Que uno le pregunta, oiga, pero ¿usted por qué se siente excepcional? Ella no va a decir, es que yo soy excepcional. Eso lo genera
y se genera inconscientemente, ¿sí? Eso se actúa, eso no se piensa. Es que la expresión pictórica es poner afuera lo que no es susceptible de ser pensado, sino que se puede poner afuera es pintándolo. Muy bien, muy bien. Esa es otra agresión. Porque acá era donde estaba el clero, acá es donde estaba el poder central. Toda esa cantidad de, ¿cómo es que se dice?, de conservadurismo que se le achaca a la Antioquia de esa época, que yo no lo creo porque justamente es una sociedad que le permitió hacer eso, no solamente a Débora Arango, sino también a este otro, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. ¿Eso no hubiera sido posible acá o usted qué piensa? A ver, por eso empecé hablando del contexto cultural, ¿sí? Uno interioriza una cultura. Cuando uno interioriza la cultura, uno no tiene por qué pensarlo, sino que eso actúa automáticamente. Es como cuando uno se viste por las mañanas. Uno le pregunta, ¿y usted por qué se viste? Porque hay que vestirse, ¿sí? Uno lo tiene ya interiorizado, eso se actúa, ¿sí? Asimismo, las pautas culturales uno las va interiorizando. ¿Sí? Ella interioriza es la cultura antioqueña, ¿sí? Con la particularidad de lo religioso, por eso fue lo que lo enfaticé. Tanto la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda como el profesor Pearson, ¿sí? Están siempre relevando la importancia en Antioquia del factor religioso. Cuando digo Antioquia estoy refiriendo al viejo Caldas o a lo que Risaralda, Caldas, ¿sí? Y es el mundo religioso que gobierna y controla todo el entorno. Yo creo que aquí en Bogotá es un poco más, no sé si la palabra sea cosmopolita, ¿no? Es decir, Bogotá es un poco más amplio, hay más extranjeros, aquí estaban los embajadores, es decir, aquí había una apertura más mayor. Es que la Antioquia de los años, los primeros 50 años, una cultura cerrada, ¿sí? Además el paisa es, sus referentes siempre son él, ¿sí? Mire, estaba acordando ahora que venía, hay un chiste que dice, había una vez un paisa que se llamaba Jaramillo, iba por la plaza de San Pedro con el Papa, y la gente preguntaba, oíme, ¿quién es ese viejito de blanco que va con Jaramillo? ¿Sí? Ese chiste, ¿sí? Lo que está hablando es de esa forma particular de verse a sí mismo y definir el universo es a partir de sí mismo, ¿sí? El paisa se va 50 años fuera de Medellín y él regresa a Medellín y vive ahí, ¿sí? Y uno dice, pero ¿se socializó en otro lado? No, él sigue siendo paisa. Lo digo porque en el Chocó hay mucho antioqueño que va, ¿sí? Y esos tipos duran 50 años y a los 50 años se salen del Chocó y ellos siguen siendo paisa. Yo lo que quiero señalar es que la estructura de la sociedad antioqueña es mucho más cerrada y mucho más autorreferente. Ellos son autorreferenciales. El mundo se define a partir mío, ¿sí? Y ese a partir mío se observa particularmente es en lo religioso, ¿sí? En el pecado, en la confesión, en lo que aporta la religión. Ahora, Antioquia definitivamente después del Vaticano II, no, eso no se llama simposio, el concilio, hay una ruptura en Antioquia, ¿sí? Eso fue más o menos en el año 62, 63, si mal no recuerdo, y a partir de allí se transforma Antioquia y es la Antioquia que viene evolucionando ahora, pero hasta el año 62, 63, aquello era una cosa gobernada por Monseñor Builes, gobernada por, ¿sí? Aquí efectivamente Monseñor Perdomo, ¿sí? Era el que mantenía cohesionada la Grey, ¿sí? Llamémoslo así, pero yo pienso que era más
pesada, más dura, más vertical en la cultura antioqueña, ¿sí? Es decir, no caigamos en cuál era más cerrada, ¿sí? Lo que sí podemos aceptar es que esa cultura antioqueña era cerrada. Y por eso les comentaba que yo viví en Santo Domingo, porque esa es la Antioquia cerrada, ¿sí? Hay Tomás Carrasquilla, que era de Santo Domingo, tiene unos escritos sobre la guerra del 85, 1885, ¿sí? Y él cuenta cómo era esa Antioquia, donde los mismos curas se peleaban entre ellos, ¿sí? Por, no sé, me imagino que eran de orden económico, de orden ideológico, porque eso era un mundo cerrado, el de ellos. Antioquia empieza a abrirse, el término paisa era despectivo. Paisa era como decir montañero, como, oye, esos tipos que viven por allá pegados en esas montañas, ¿sí? Y entonces les decían paisas, ¿sí? Y ellos lentamente se fueron abriendo y el término paisa no tiene el carácter despectivo, al menos ellos lo reivindican, ¿no? ¿Sí? Con esta parte de la imagen anterior y esta es la expresión de Débora, tanto del desnudo como la prostitución. Si ustedes detallan la imagen, es una mujer con cigarrillo, con dinero en la mano, etcétera. Está indicando las mujeres libertinas que venden su cuerpo, pero ella antepone siempre el deseo de protección de mujeres marginales, ¿sí? Perseguidas. En la anterior, esta se llama justicia, si ustedes notan la escena, es una prostituta que está siendo llevada por la policía, ¿sí? Es el cliente, es el que está al fondo. Es decir, presenta la prostitución, el amor libre, que es lo que ella está viviendo inconscientemente, pero la fachada que tiene uno es la protección de mujeres marginales, lo cual es muy loable, ¿sí? Ese es el juego permanente en que anda Débora, ¿sí? Que eso es bueno o es malo, es que es decir, el juicio, yo no hago juicio. Ella tiene avancemos. Sí, el aspecto de lo religioso, ¿sí? Miren, en lo religioso, ese cuadro se llama La Indulgencia, también lo van a encontrar como El Obispo, ¿sí? Ese cuadro, cuando lo iba a exponer Débora, Pedronel Gómez le dijo que no lo expusiera, ¿sí? Que le parecía muy atrevido. Entonces uno se queda ahí, ¿dónde está el atrevimiento? Hay que situarse en el contexto, ¿sí? Si ustedes ven la vestimenta de la mujer y el obispo en ese momento representa la máxima autoridad y la mujer tiene manga sisa. Yo no sé si ustedes sabían que la manga sisa era pecado, ¿sí? A misa no se podía ir con manga sisa, es que muestre los hombros, ¿no? Había que estar muy cubierta. La mujer tiene un poco abierto en el pecho, ¿sí? Alcanza un botón. La actitud es de retar, ¿sí? Aunque está sentada es de retar. Pero ¿qué fue lo que detalló Pedronel Gómez? La cultura. Dijo, no exponga ese cuadro, que ese cuadro es peligroso. Ella lo expuso. Débora, ahora que usted habla de Pedronel Gómez, Débora es hija pictórica de Pedronel. Pero hay un momento en que ella rompe con Pedronel, que es lo que le pasa a todo el que está creciendo. Uno sale de su casa, ¿sí? Buenas costumbres, pero hay un momento dado en que dice, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me parece, ya, ¿sí? Y me imagino que los profesores de artes enseñan un poco de cosas en pintura, sí, pero cuando ya el estudiante se libera un poco y dice, bueno, ahora voy a pintar no lo que me dijeron en la facultad y no lo que a mí me da la gana, ¿sí? Ese hecho yo creo que es sano desde el punto de vista de la expresión pictórica y del crecimiento individual, ¿sí? Cuando Pedronel le dice, no publique, no presente ese cuadro, ella dice, sí lo voy a presentar, porque lo pecaminoso es una mujer que no tiene cubierto el pelo, ¿sí? Está abierta la cara, ¿sí? Tiene manga sisa, tiene abierto un poco aquí en el pecho, ¿sí? Tiene una actitud retadora. Eso era lo que estaba viendo Pedronel, por eso fue que él dijo no lo exponga, pero ella quiso exponerlo, ¿sí? No sé por qué tiene ese doble nombre. La indulgencia se supone que es una mujer que está confesando sus pecados y está pidiendo la indulgencia, pero es que la indulgencia no se pide así. Es más o menos lo que le quiso decir
Pedronel. El que pide una indulgencia va con la cabeza agachada, pero esa no tiene la cabeza agachada. Ese es el juego de Débora. Mira, en el que sigue es todavía es más curioso con lo religioso, y se llama el cardenal o el recreo, ¿sí? Las monjas en los conventos, ¿sí?, giran en torno a una autoridad que es el obispo o que es un sacerdote, ¿sí? Aquí el cardenal no es la autoridad, lo que pone es un pájaro, ¿sí? Entonces son las monjas alrededor de un pájaro. Entonces uno dice, esto parece que fuera una burla. Sí, es una burla, ¿sí? Esa es Débora, esa es la transgresión de Débora, ¿sí? Además es muy de la cultura antioqueña. Al final, voy a hablar un poquito de el país es arriesgado, ¿sí? Es transgresor, es arriesgado. Hay un cuento de Carrasquilla que se llama En la diestra de Dios Padre, ¿sí? Gira en torno a un mito que es del mundo occidental, y es el que se juega el alma con el diablo, ¿sí? Entonces uno dice, cuando se juega uno con el alma con el diablo, se está jugando la vida, ¿sí? Porque si pierde, entonces se va para el infierno. Esa es la muerte cristiana, ¿no? La pérdida del alma. Débora está jugando todo el tiempo sobre eso, sobre la transgresión. Ese jugar con la transgresión, ese meterle los dedos en la boca al cardenal a ver qué dice, ese es el sentimiento de excepcionalidad, ¿sí? Hasta Pedronel le dice, no presente ese cuadro, ¿sí? Va a armar un trepe aquí en Medellín porque no se lo van a aceptar, y ella lo muestra. Tiene que haber un sentimiento, uno, de transgresión, dos, de arriesgarse, ¿sí? Porque arriesgarse, ¿qué? Pues el alma, ¿sí? ¿Entiende el sentido religioso que hay ahí de por medio? En Medellín se habló mucho tiempo de que ella le iban a excomulgar, ¿sí? Yo investigué, encuentro que su hermana Elvira dice que sí la iban a excomulgar y que la obligaron a firmar un documento en el cual decía que ella se comprometía a que sus cuadros no iban a seguir esa línea de los desnudos, de la transgresión, etc. Pero también uno encuentra, Débora siempre declaró, a mí nunca me iban Entonces se queda uno, hago la investigación si la iban a excomulgar o no la iban a excomulgar, pero es que eso no es problema mío, ¿sí? Pero que estuvo en capilla con respecto a la autoridad eclesiástica, estuvo en capilla, ¿sí? Sí, continúo. Este otro, ustedes se dan cuenta, es la dolorosa, ¿sí? Fíjense cómo juega con la transgresión Débora. Si ustedes ven, el Cristo tiene el pene, está exhibido el pene de Jesús. No sé cómo pasaron ese cuadro, ¿no? A través de la historia de la humanidad, de la cultura occidental, se sabe que a los crucificados los crucificaban desnudos. Pero allá hacia el siglo X hay un santo, San Jerónimo, si mal no estoy, que dice que él soñó que la Virgen se había quitado el velo y se lo había puesto a Jesús, y entonces había tapado el genital. Entonces, a partir del siglo X o el siglo XI, entonces la crucifixión siempre está tapado el genital de Jesús, ¿sí? Pero Débora, en su ánimo transgresión de excepcionalidad, le pinta el pene. Y hay varios bocetos donde está Jesús con mostrando el pene. No los convirtió en cuadro, pero lo está mostrando. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? Es la transgresión. Es el sentimiento de excepcionalidad, ¿sí? Que necesitaba afirmarlo todo el tiempo. Siendo una católica muy ferviente. Es el juego todo el tiempo con esas dos facetas. Continuemos. Sí. El tercero, que es el cuarto, yo creo que es la faceta menos conocida de Débora, y es la pintura de las maternidades. Débora pinta maternidades, creo que son unas 14 o 15 maternidades o cuadros alusivos a la maternidad. Ahí es donde uno puede afirmar. Un día le preguntaron a ella sobre el hecho de no tener hijos, y ella respondió, hijos para mí, mis cuadros, ya. Es decir, toda la teoría psicoanalítica sobre la sublimación lo sintetizó en que los cuadros son mis hijos, ¿sí?
Ahora que estaba hablando sobre el desgarramiento cuando se pinta, ¿sí? Un parto es, ahí lo está mostrando, ¿no? El parto es un acto bastante violento, eso se desgarra, eso hay sangre, eso hay… Lo que pasa es que después uno lo sublima, ¿sí? Entonces aparece la maternidad y la… ¿sí? Débora, de este cuadro, ¿sí? Ella está pintando, volviendo siempre a la maternidad, una forma sublimatoria de tener unos hijos que ella nunca tuvo, ¿sí? Pero que ella tiene la necesidad de expresarlo. Es más, hay una fotografía en el libro, en la biografía que hace Santiago Londoño, en la cual ella está disfrazada de mujer como en un matrimonio. Está de vestido blanco, etcétera. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿No? Es como si ella hubiera tenido eso que nunca realizó, tuviera la necesidad de realizarlo. Lo hizo en una fotografía y lo hizo en 14 o 15 cuadros. Siempre en las maternidades. La expresa de esa manera, ¿sí? Bastante violento el cuadro. No sé si ustedes han visto alguna vez un parto, pero es más violento todavía que como está ahí. Esa ya es la forma lírica, ¿sí? Pero está girando siempre sobre la maternidad, ¿sí? Cuando digo lírica es aceptable, cristiana, ¿sí? Esa es más la cultura antioqueña. ¿Qué es lo que pasa en los patios de las casas en Antioquia en esa época? Era eso. En cada acto de presentar la maternidad es una forma de vivir internamente una maternidad que ella nunca tuvo, ¿sí? Pero que internamente necesitaba expresarla. Yo creo que si vamos a medir por el grado, el número de cuadros, yo creo que este es el tema más importante para Débora, la maternidad, lo cual coincide con el factor cultural, ¿sí? El factor cultural es que la matrona antioqueña, ¿sí? Las mujeres nacían para tener un poco de hijos. Ahora, otra faceta que es importante en Débora es, Débora como buena paisa es muy hispánica, ¿sí? Cuando uno ve a Pedronel, que pinta sus cuadros o sus murales, está hablando de la Patasola, del Muán, de la Madremonte, etc. Esos son mitos muy arraigados, aunque provienen en el origen, lo traen los españoles, se arraigan en una forma muy antioqueña, antioqueña no, porque el Muán y el Putas de Aguada, y eso es como en todo el país. Débora, la expresión mítica particularmente lo hace con mitos muy universales. Ese cuadro se llama Manzanas en el Paraíso. Manzana del paraíso y manzana es Adán y Eva, ¿ya? Eso es lo que ella está pintando. Ella está pintando, por ejemplo, es muy particular, Friné o Trata de Blanca. El mito de Friné es un mito griego, ¿sí? Muy bonito, a finales del siglo XIX tuvo una gran importancia. Hay un pintor francés, Jérôme, si mal no estoy, que tiene un cuadro que se llama Friné. Es una prostituta griega que dijo que ella era más bella que la diosa Afrodita, y eso es un pecado que se llama libris, de la arrogancia. Entonces había que juzgarla y la juzgaron, le iban a condenar. De la forma como se logró salir de esa situación es que su abogado, ¿sí?, la llevó ante todos los jueces, ¿sí?, y le quitó el vestido para que la vieran desnuda. Ahí no hay argumento hablado, no hay argumentación, simplemente miren, ¿sí? Y entonces los jueces, al ver la belleza de Friné, entonces la declararon inocente, ¿sí? Más o menos esa es la estructura del mito. Entonces si uno ve ese cuadro de griego no tiene nada, ¿sí? Eso parece pescadores de Puerto Berrío o zamarreadores de oro en el noreste antioqueño, ¿sí? Pero ella tiene esa capacidad de coger un mito griego y lo transporta a Medellín. Es Jaramillo y el Papa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen esa facilidad, o ella tenía esa facilidad de ese sincretismo, de convertir un mito griego, convertirlo en unas imágenes de, no sé, en Puerto Berrío diría yo, o en Zaragoza, allá por en el oriente antioqueño, ¿sí? Salomé, ¿sí?
Salomé es un mito incestuoso que está en la Biblia, ¿sí? Tiene un juego muy particular, es lo típico en Débora. Ella habla de Salomé. Acuérdense que Salomé es hija de... Es decir, la mamá de Salomé se llamaba Herodías. Herodías tenía un marido. Con ella tuvo a Salomé, se separó de ese marido. Y se va con un hermano del marido, con un cuñado, ¿sí? Entonces, San Juan Bautista estaba en contra de eso porque como era la esposa de su hermano, o había sido la esposa de su hermano, entonces consideraba que había un incesto. Entonces Herodías estaba envenenada. Y el día del cumpleaños de su padrastro, ella baila. Tenía 12 años, más o menos. Entonces es una niña que danza frente a su padrastro y lo seduce, ¿sí? Entonces su padrastro le dice, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino te lo doy. La mitad del reino es venir a vivir conmigo, ¿sí? Entonces yo te hago mi reina y entonces tú tienes derecho a la mitad. Eso es lo que está diciendo Débora. Ese mito durante el siglo XIX tuvo una gran importancia y ya es una cosa, la femme fatale, ¿sí? En el siglo XIX es Salomé, ¿sí? Y existen unos cuadros maravillosos, espectaculares sobre Salomé. Cuando ella coge ese mito, lo pinta, ustedes se dan cuenta que ahí no hay esa exuberancia, esa sexualidad, eso incestuoso, sí, ahí más bien hay el rostro parece como asquiento, ¿no? Entonces uno dice, ¿a dónde está lo incestuoso de la historia? Es que eso no le interesa a Débora. A Débora lo que le interesa es esto, porque pinta un cuadro y el segundo es más grande que el primero, ¿sí? Y es la cabeza de San Juan Bautista, esta. Entonces uno dice, si uno mira y uno dice, de la historia lo que le interesa es la muchacha de la cabeza, ¿sí? Que es la muerte nuevamente. Entonces juega con la siguiente manera, y expresa Salomé, vende la idea de Salomé, la femme fatale finales del siglo XIX, ¿sí? Pero ella lo que quiere expresar realmente es la muerte del santo, cuando le cercenan la cabeza. Eso que es esa muerte que ella permanentemente está viendo. Mejor dicho, el mito de Salomé no fue capaz de ver el incesto, sino que lo que vio fue la muerte del santo, ¿ya? Entonces, sí, ¿por qué no vio lo otro, que era lo que estaba, dijéramos, de moda? ¿Por qué? Porque ella percibe el mundo a través de ese sentimiento de muerte que tiene por dentro y que está permanentemente allí. Aquí está la Celestina, ¿sí? La Celestina es una historia española, ¿sí? Se debía llamar Calixto y Melibea, la historia de unos adolescentes que prefieren morir y sin casarse tienen relaciones sexuales, instigados por una mujer que se llamaba Celestina. La historia no es de Celestina, la historia es Calixto y Melibea, simplemente que la historia después de 500 años la fueron transformando y quedó convertida, fue en la Celestina. Es muy español, muy hispánico, ¿sí? Si ustedes ven esta situación, ustedes se dan cuenta que esto es una situación en Lovaina, en Medellín, ¿sí? Las prostitutas en el fondo, está la mujer esperando que algún cliente y está vendiendo a la muchachita. Es más o menos como la historia que quiere contar Débora, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es que esa leyenda, esa historia, es una historia hispánica, que es sobre lo que gira Débora. Este otro es un cuadro muy simple. El Cachorro se llama, en el sur en Sevilla, en la Semana Santa, sacan un Cristo que fue tallado en el siglo 1500 más o menos y se llama el Cachorro, ¿sí? Y la historia que hay, pues cuando uno ve el cachorro, en el caso de Débora, ustedes se dan cuenta, el Cristo está desnudo. Uno dice, pero ¿por qué lo pintó desnudo? ¿Sí? Si uno está al frente, uno ve el pene de Débora. Yo creo que la intención de ella inicial es precisamente transgredir ese valor y es la desnudez de Cristo, ¿sí? Transgredir, romper, el que Cristo estuvo desnudo, eso es lo que ella quiere decir. En la mitología antioqueña, Jesús está tapado, ¿sí? No se le ve el genital, pero ella quiere decir, sí había genital, y eso es lo que quiere mostrar, es lo más consciente, diría yo. Pero es que detrás del cachorro es una historia de muerte, ¿sí?
El ser humano siempre ha estado preocupado por el último suspiro. Cuando uno se va a morir, ¿cómo es ese último instante antes de que el cuerpo quede deshabitado por el alma? ¿Sí? El cachorro también se le conoce como el Cristo del último suspiro, ¿sí? Resulta que eso es una historia viejísima. Ya los griegos, había un pintor, Parrhasio, si mal no estoy, que contaba la historia de que él quería pintar el último suspiro, entonces le trae un esclavo y entonces tortúrenlo, y empieza a torturarlo, y entonces lo tortura hasta que el torturado dice: Parrhasio, me estoy muriendo, sí, ya me voy a morir. Entonces le dice a Parrhasio: quédate quieto, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Está tratando de coger ese instante, ese momento, ¿sí?, que siempre ha preocupado a la humanidad. ¿Qué pasa en el momento en que yo ya me vaya a morir? ¿Sí? Eso es lo que ella está pintando ahí realmente. El cachorro es esa historia. Porque en la historia, en los antecedentes del Cristo de Sevilla, es una persona que la iglesia le manda a que talle un Cristo. El tipo no sabe cómo tallarlo y está preocupado. Y de pronto va por la calle y encuentra que apuñalearon a un gitano. Y entonces cuando él ve al gitano apuñaleado, entonces él se acerca y empieza a tomar los apuntes y toma los apuntes y toma los apuntes hasta que el tipo muere. Cuando ya toma los apuntes, entonces se va para el taller, ¿sí? Y talla la imagen. Entonces dice la leyenda que esa imagen que sacan en Sevilla toda la Semana Santa, todo el mundo se dio cuenta que era el gitano que habían matado ese día, ¿sí? Entonces la historia que cuenta de esta pintura, lo que está contando es una historia, y es la historia del último suspiro. Entonces vuelve otra vez Débora y aparece y entra en el problema de la muerte, ¿sí? El último suspiro. Todo ser humano se va a preguntar siempre, consciente o inconscientemente, cómo será el último suspiro, ¿sí? Tiene que estar. Si hay un principio y hay un fin, tiene que estar el último suspiro, ¿sí? Así como uno se pregunta: oiga, el día que a mí me concibieron, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Sí? Esa pregunta siempre flota. Ustedes no han leído a Pascal Quignard, es un escritor francés, filósofo. Él habla sobre los dos extremos, el último suspiro más el primer momento. Cuando papá y mamá nos concibieron, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Sí? Eso ronda siempre, no tiene respuesta, pero sin embargo uno la piensa. En este caso de Débora, lo que se está preguntando es sobre la muerte. Débora dice que cuando ella vivía en la Estrella, en el colegio donde ella estaba, una monja se había volado con el señor que llevaba en una carreta las legumbres, ¿sí? Listo, esa es la historia. Se voló la monja con el carrero, le decían carrero. Yo me puse a investigar eso y encontré que hay una leyenda del siglo XI que se llama la leyenda de la sacristana. Donde hay monja hay una leyenda. Y había una vez una monja que era muy bonita y muy santa. ¿Sí? Encontré una versión del siglo XI o XII, se llamaba Beatriz, y era divina Beatriz. Y resulta que había un cura malévolo que se mete al convento y la convence. Entonces se lleva a Beatriz y la saca, ¿sí?, de allá, y tiene relaciones sexuales, rompe su voto de castidad. Después de que ya hace uso de Beatriz, el cura la abandona. Entonces Beatriz se dedica a la prostitución, ¿sí? Durante 15 años. A los 15 años entonces ella vuelve al convento, tocan la puerta y entonces la que le abre le dice: ¿qué hubo, hermana Beatriz? ¿Cómo le va? ¿Sí? Siga. Entonces dice: no, es que yo me fui aquí hace 15 años, y cuenta la historia y voltea la puerta y le dice: pero ¿cómo así que usted fue? ¿Sí? Si usted ha estado aquí en los últimos 15 años. No, yo he estado, y con toda la historia. Entonces descubre una cosa, y es que la Virgen María sustituyó a Beatriz durante 15 años. Eso tiene 1000 versiones y está escrito. Hay unas que son muy lindas, muy como están contadas. Pero en el caso de Débora, a Débora le toca lo del carrero. Dice ella no dice qué pasó después de que la monja se voló en la Estrella con el carrero. Pero ella está contando una leyenda, ¿sí? Y es una leyenda cristiana y es una leyenda hispánica, el origen. Y es la monja que se vuela y que María la sustituye.
Ahora, en el caso de Beatriz, ella rinde testimonio, vuelve al convento y es muy santa y entonces se va para el cielo. Es más o menos la historia. Parece un cuento de hadas, esos de los hermanos Grimm, ¿no? ¿Sí? Que después de la tragedia, pues entonces todo se arregla. Débora cae en eso y en esa historia. Yo no sé si ella conocía la historia de la sacristana. Como ella vivía metida dentro de las monjas salesianas, ahí había un poco de extranjera, la hermana Rabacia era italiana, ¿sí? De pronto oyó la historia, ¿sí? Y armó la historia, porque no tiene una consecución lo que ella habla de que pasó en la estrella, ni hay referentes. Bueno, también es que yo no hice la investigación, no me fui para la estrella a averiguar si alguna vez eso sucedió. No es importante desde el punto de vista psicológico interno, y es simplemente ella lleva la historia adentro. Cuando ella cuenta esa historia, ahí es donde yo me puse a pensar, pero si esta mujer tiene como una especie de estructura mental de mística, ¿sí? Ella piensa como las monjas, ¿sí? Ella piensa, aunque ella nunca hizo voto de castidad, ni hizo ninguno de esos votos de obediencia, etc., pero ella tiene una estructura mental como si fuera monja, ¿sí? O sea, no hay una canción que se llama La Monjita, ¿sí? La novia de Cristo con sus trenzas, se oye mucho en los pueblos de Antioquia, ¿sí? Al menos yo la vi la primera vez en Santo Domingo, ¿sí? La novia de Cristo, bueno, ¿sí? Esa historia, para mí Débora o se la contaron, ¿sí? O la armó, o sucedió algo en el colegio y ella la cuenta. Lo importante es que está hablando en esa historia de ¿qué? Precisamente de una transgresión, y es de los votos de castidad, porque la historia gira en torno a lo sexual de la sacristana, pero es Débora transgrediendo, ¿sí? Es como si ella hubiera hecho unos votos de castidad y a través de la pintura los rompe, ¿sí? Por intermediada persona, ¿sí? Esa es la huida del convento y esa es la mística. Ahora, lo último, ya para terminar, y es el conflicto social es importantísimo en la obra de Débora, pero Débora solapa el conflicto social con su propia problemática. Este cuadro, por ejemplo, se llama el cementerio de la Chusma o Mi Cabeza. Chusma era de los chusmeros en los años 40, en los años 50. El chusmero es un fuera de la ley, ¿sí? El chusmero. Ella está hablando de un conflicto social y lo mezcla con Mi Cabeza. Uno cuando mira dice, ¿por qué Mi Cabeza? ¿Sí? Ella cuenta que iba para Barranquilla, se varó el carro y al lado había un cementerio, entonces ella hizo unos apuntes y con esos apuntes construyó este cuadro. Pero ella cae otra vez en el problema de la muerte, ¿sí? Porque ahí la cabeza es la cabeza de una calavera. Lo social habla de Gaitán, ¿sí? En este cuadro se llama Gaitán. Yo creo que aquí más importante es su amistad con Amparo Jaramillo Jaramillo, que era la esposa de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Los Jaramillo vivían en la misma cuadra en Medellín, ¿sí? Se conocían desde la infancia. Además tenía digamos una deuda con Gaitán, porque Gaitán fue el que le organizó su exposición aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Aquí nuevamente está hablando del conflicto social, pero en el conflicto social se solapa o va por debajo o sirve de excusa para expresar toda la parte de la muerte y la parte de la sexualidad, la muerte, los cadáveres, los esqueletos, las serpientes como símbolo de sexualidad, pero ella mezcla los dos temas. Efectivamente, la obra se llama Rojas Pinilla, ¿sí? Y está hablando de un conflicto social. Ella, sobre todo después de los años del gobierno de Laureano Gómez, ella acentúa. Lo que quiero mostrarles es cómo solapa lo de la muerte, lo solapa con el conflicto social. Y aquí les quiero, sí, ya, muchas gracias. Yo les empecé hablando de lo subjetivo, entonces yo dije, ¿y ahora qué hago con todo este material que recogí? Entonces lo reuní en tres elementos. Uno, la pintura de Débora el motor inicial es el sufrimiento infantil. ¿El sufrimiento infantil es qué? ¿Sí? El paludismo que padeció durante muchos años, ¿sí? Y la construcción simbólica que hace un niño sobre su propia muerte.
y que trata de solucionarla pintando permanentemente la muerte. Y para eso entonces me acordé del rey Lear, ¿sí? El rey Lear, por su sufrimiento, porque nació jorobado, él crea un sentimiento de excepcionalidad. Es un ser excepcional, entonces él decide ser malo. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a ser malo porque yo he sufrido. Todo el sufrido tiene derecho excepcional. Lo piensa consciente o inconscientemente. 2, una genitalidad inalcanzable. Les decía hace un momento, la sexualidad no es optativa. Sí, hay que hacer algo con la sexualidad. Cuando uno ve la historia de Débora, uno lo que ve es la historia de Romeo y Julieta. Ella estuvo enamorada de alguien, pero su mamá no le parecía que ese era el muchacho para ella. Entonces ella no rompe con las directrices familiares, sino que ella sigue enamorada del tipo, eso manifiesta a ella. Yo seguía enamorada, aunque él se casó y tuvo su familia, pero yo sé que él me amó toda la vida. Entonces miren el juego que hay. Ella ama a una persona que está casada y vive con otro, pero ella está segura de que esa persona la ama a ella. Parece como una cosa autista, ¿no? Como una cosa, porque el otro no está, ¿sí? El otro anda por otro lado, pero ella hace su construcción y eso fue lo que le sirvió para sostenerse. Es un poco lo que sucede con las monjas. Yo no tengo marido, pero tengo a Cristo. Entonces, listo. Es un factor cultural y se apega al factor cultural. Ella se apegó al fantasma de que el otro sí la quería. Simplemente que ella es Romeo y Julieta, pero al revés. Romeo y Julieta es el amor adolescente que frente al amor, es decir, rompen cualquier barrera. Ella no fue capaz de romper ninguna barrera, ¿no? Ella se sometió al mandato familiar. Yo creo que uno entiende a Débora sometida bajo el mandato familiar cuando se acerca a la sexualidad. Y la última sería la muerte. La muerte es una parodia arriesgada, ¿sí? Yo creo que en Débora hay que resaltar, además de su sexualidad inalcanzable, además de el sufrimiento infantil, es la capacidad de asumir riesgos. Yo no sé si eso viene de la cultura o de qué, o es un sentimiento de muerte que ella tiene, pero ella se juega como, ¿ustedes se acuerdan de La diestra de dos padres? En la novela de Carrasquilla, ¿sí? El personaje se llama Peralta, y Peralta se juega con el diablo las almas, ¿sí? Pero claro, que ya Jesucristo le había dicho a Peralta que él iba a ganar, ¿sí? Es decir, es el juego ese. Jesucristo le dice, no te preocupes Peralta, que entonces vos vas a jugar siempre a los dados y siempre vas a ganar. Entonces cuando ya Jesucristo le dice eso, entonces él va y busca al diablo. Dice, diablo, juguémonos las almas que tenés en el infierno, y empiezan a jugar. Inclusive en la novela dice Carrasquilla que fueron 33.000 almas que logró sacar del infierno. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo ahí? Peralta está engañando al diablo, pero lo engaña con el fin de salvar almas. Típico razonamiento de la cultura judeocristiana, ¿sí? Las cosas son malas dependiendo la intención con que la hagas, ¿sí? Entonces la mentira es mala, pero hay unas mentiras que son piadosas, ¿sí? Entonces tú puedes mentir, pero cuando es por piedad, pues entonces no lo es tanto. Los adolescentes, cuando llegan 14, 15, 16 años, y entonces se vuelan de la casa y se van con un amigo, se van con una amiga, y entonces la mamá le pregunta, ¿y dónde estaban? No, estaba en casa de María. No, eso es mentira. Entonces uno le dice al adolescente, ¿por qué estás diciendo eso? No es para que mi mamá no sufra. Entonces es válido, ¿no? Decirle mentir a la mamá, pues para evitarle el sufrimiento a ella, ¿sí? Eso es más o menos lo que uno encuentra en Débora. Yo diría, Débora Arango yo la sintetizo en Lear, la sintetizo en Romeo y Julieta al revés, y en Carrasquilla en La diestra de Dios Padre, ¿sí? Si uno coge esas tres leyendas puede entender el comportamiento de Débora.
la intención nunca fue hacer un diagnóstico diferencial, si había un trastorno de personalidad de tal tipo. No, a mí eso no me interesa. ¿Sí? A mí lo que me interesa son los mecanismos psicológicos que están operando, ¿sí? Y que llegan a un resultado que yo digo que es el de Lear, es el resultado de Romeo y Julieta, a la inversa, vista negativo, y el de Peralta. Bueno, muchas gracias. ¿Sí?